Bien, ahora que ya hemos hecho la lectura sobre el tema de la evaluación del impacto ambiental y que ya han revisado también la presentación en PowerPoint, quiero hacer una serie de puntualizaciones sobre el tema. Primero, la evaluación del impacto ambiental es, desde el punto de vista meramente práctico, una autorización que deben obtener todos aquellos que pretendan llevar a cabo alguna de las obras o actividades que se encuentran enlistadas en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y que se encuentran más detalladas en los artículos 5 y 6 del reglamento de esta ley en materia de impacto ambiental. Eso en términos meramente prácticos. En términos, de tal manera que quienes quieran llevar a cabo esas actividades necesitan previamente obtener esa autorización. En términos más de política ambiental, la evaluación del impacto ambiental ha sido, desde su origen en México, un instrumento a partir del cual la Secretaría del Medio Ambiente pretende llenar huecos en la legislación. Es decir, la evaluación del impacto ambiental no sería necesaria si tuviéramos una normatividad completa que regulase todos y cada uno de los aspectos ambientales que las obras o actividades pueden tener sobre el medio ambiente. Por eso, una de las excepciones a la obligación de presentar esta manifestación es justamente ese hecho, que exista normatividad que regule todos y cada uno de esos impactos. Entonces tenemos que verla de dos formas, como una autorización y también como una regulación específica que se da a través de esa autorización que impone condicionantes a la obra y actividad para tratar de regular sus impactos sobre el ambiente. Allí es bien discutible si esto es. Mi segundo comentario sobre la evaluación del impacto ambiental es que desde mi particular punto de vista y que seguramente no se comparte por las autoridades, la autorización de impacto ambiental no es necesaria en todos los casos que están enumerados en las 13 fracciones del artículo 28 del decreto. Una lectura clara, objetiva, desde un punto de vista estrictamente jurídico, el párrafo primero del artículo 28 de esa ley indica claramente que la evaluación del impacto ambiental solo se requiere cuando el proyecto de obra o actividad se encuentre listado en el artículo 28, pero además ese proyecto pueda generar un desequilibrio ecológico, supuesto que es realmente extremo y casi nunca se actualiza. O, en segundo lugar, esa autorización solo se requiere cuando el proyecto de obra o actividad listado en el artículo 28 pretenda rebasar los límites y condiciones establecidos por la legislación ambiental aplicable. Dicho de otra forma, muy claramente, desde mi punto de vista, que es un punto de vista jurídico, la evaluación del impacto ambiental solo es necesaria cuando el proyecto que se pretende realizar es ilegal. Es decir, la única manera de convertirlo en legal es que la autoridad revise el proyecto, revise la evaluación del impacto ambiental presentada por el particular y a la luz de ello establezca a través de regulaciones o de condicionantes una regulación específica para ese proyecto, convirtiendo. Mi tercer comentario sobre la evaluación del impacto ambiental es que en México se decidió que la evaluación del impacto ambiental asumiera la forma de un procedimiento administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta autorización se da a través de un procedimiento que inicia con una solicitud del particular a la cual se acompaña una manifestación del impacto ambiental y concluye con una decisión de la autoridad administrativa que puede aprobar en forma condicionada o negar la autorización de impacto ambiental. En la mayoría de los países del mundo desarrollados, esto no es así. En Estados Unidos, por ejemplo, no existe autorización de impacto ambiental. El impacto ambiental se evalúa,
se presenta a la autoridad ambiental para que lo someta a consulta pública, se reciben comentarios y se incorporan a la manifestación. Y la manifestación es útil para el promotor del proyecto o de la obra para tomar las decisiones definitivas sobre el proyecto. Al instrumentarse en México como un procedimiento administrativo, se propician malos entendidos, pues la autoridad se confunde y la autoridad piensa que puede negar la autorización de impacto ambiental porque el artículo 35 así lo dice, y ello no es así. En realidad, la autoridad debe siempre aprobar la evaluación del impacto ambiental imponiendo las condicionantes que considere pertinentes imponer. La posibilidad de negar es una posibilidad extrema, como se comenta en la lectura. Solo se podrá negar cuando la autoridad demuestre que es imposible, a través de condicionantes, regular el proyecto de obra o actividad. Y dijo esto porque los tres supuestos que se comentan en la ley para negar son muy relativos. Primero, que el promotor haya mentido. Es obvio, cualquier procedimiento que se dicte una solución con base en información falsa provoca su nulidad. No tiene nada que ver con el ambiente. Segundo, que el proyecto traiga como consecuencia que especies que no estaban en el estatus de en peligro de extinción pasen a ese estatus. Es una situación completamente inverosímil. Por lo tanto, no se puede actualizar, ¿no? O bien dice la ley que se afecte a una de esas especies. Eso es más factible, pero hay que recordar que la ley dice cuando el proyecto pueda causar desequilibrios debe someterse a evaluación. Cuando el proyecto pueda violar la ley debe someterse a evaluación. Por lo tanto, aunque afecte especies en peligro de extinción, justamente por eso se evalúa y no por ello se tiene que negar. O finalmente, dice la ley, se puede negar cuando se infrinja a alguna disposición normativa en materia ambiental. Es un poco lo mismo, es decir, justamente porque el proyecto puede infringir esas regulaciones es que viene a someterse a evaluación de impacto ambiental. Entonces, creo que la autoridad no ha comprendido claramente que no puede negar sino en casos muy extremos, que su facultad de negar está reglada, es decir, solo en casos muy específicos y siempre y cuando demuestre que es imposible a través de condicionantes regular el proyecto. En cambio, su facultad de aprobar el proyecto es discrecional. Esos aspectos me parece que son aspectos a reflexionar.